Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Tema interesante y una invitada. Invitada. ¿Quién es nuestra invitada? Claro que sí. Tenemos a Cristina Palazuelos de Crisis Sus Cuentas. Hola, hola. Hola. Bueno, ¿quién eres, Cris? Además de que es Crisis Sus Cuentas. Crisis Sus Cuentas. Así me conocen en TikTok y algunas personitas que les gusta el tema de la contabilidad y las finanzas. Mi nombre es Cris, como ya me mencionaron. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. No, de nada. Muy honrada de la invitación, la verdad. Soy una mujer de 24 años, actualmente ejerciendo una carrera de contabilidad y finanzas. La verdad es que creo que son temas muy importantes actualmente, no importa la edad que tengas, no importa el trabajo el cual estés ejerciendo, creo que son temas muy importantes y decidí empezar a hacer contenido hace poquitos meses porque escuché muchas veces de amigos cercanos, familiares, maestros que me dijeron, ¿sabes qué? Siento que tú eres muy buena enseñando. Y yo, ok, lo tomé como un gran cumplido porque creo que no hay mejor trabajo en este mundo que enseñar o compartir algo que te apasione, que conozcas. Entonces me empecé a animar a crear contenido. Mi cuenta de Crisis Sus Cuentas, como me decían, la verdad es que me enfoco mucho lo que la gente pida. Si me piden, oye, tengo dudas sobre impuestos, quiero invertir, quiero saber qué onda con esto, oye, ayúdame a ahorrar. Oye, estos temas, ¿qué onda con qué pasa, cómo afecta esto a nuestro país, la economía? Entonces intento mucho estar actualizada, leer, aprender y responder las dudas de manera sencilla. Claro. Ok, que bueno, yo estuve viendo algo de tu contenido y la verdad es que sí, son temas que normalmente son de los que más dudas hay, de los que la gente menos pregunta, de lo que menos ves en la escuela, que lamentablemente son cosas que creo que tendrían que ser básicas y muchas veces lo hemos comentado aquí y de hecho han sido temas que hemos tratado de traer a la mesa que precisamente son importantes. Hoy le vamos a dar un poco la vuelta, nos estamos hablando del tema de finanzas, las finanzas van en muchos niveles, desde la parte personal a la empresarial, Claro. pero hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de las finanzas gubernamentales, en específico del tema del paquete económico 2025 para México, porque nos afecta a todos, ¿no? Claro. A final de cuentas, el tema de qué es lo que el gobierno está considerando que va a pasar durante el año y la forma en que va a afrontar la situación en cuestión de gasto, en la forma en que está priorizando precisamente este tipo de inversiones, hacia dónde va a mandar el dinero, pues nos implica muchas cosas que a lo mejor no estamos luego pendientes de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero pues obviamente si un gobierno se endeuda, si un gobierno gasta en ciertas cosas u otras, pues ahí va a depender mucho de qué es lo que pueda pasar en el futuro próximo. A veces no lo vemos hasta pasado el tiempo, nos viene la resaca de las cuestiones en las que el gobierno se puede estar gastando las cosas, pero nos va a afectar, ¿no? Y la otra es también que a veces cuando vemos estas situaciones en donde el gobierno trae planteado pues un gasto grande, de algún lado tiene que salir el dinero. Sí, algún proyecto importante o alguna idea tal cual, pues el pueblo es el que lo termina pagando generalmente. Sí. Entonces, pues básicamente sería el poder repasar el tema de el paquete económico 2025. Creo que una de las cuestiones precisamente es normalmente se tiene que hacer, es el ejecutivo quien manda su propuesta, ¿no? De lo que está pensando que va a ser la forma y las cosas en las que va a gastar, y lo manda a las cámaras para que se lo acepten, ¿no? Sí. Que en este caso pues no va a tener ningún problema porque básicamente la mayoría. sí, o sea, lo van a mayoritear y entonces básicamente lo que entre va a salir. Pero ¿qué es lo que se espera y qué es lo que se está viendo en términos generales dentro de este paquete económico? ¿Cuáles son las previsiones? Una de las cosas que tratan de ver, se supone, para poder tomar en cuenta cómo viene o cómo lo desarrollan y cómo lo hacen esta previsión,
es el ver, por ejemplo, la situación macroeconómica, cómo se va a comportar, qué es lo que está viendo el gobierno y qué es lo que está tomando en cuenta como para hacer sus cálculos. ¿Qué es lo que vemos adelante? ¿Tú qué has visto de Katzin? Híjole, bueno, tiene que tomar diferentes factores. De entrada, la ley de ingreso. ¿De dónde va a empezar a recabar dinero? Ya sea por medio de deuda o lo que tendría que ser en el mejor escenario, pues que también tendría que salir casi todo de los impuestos. O en su mayoría, ¿no? Tomando en cuenta que México tiene unas tasas interesantes de impuestos y que nos cobran impuestos por muchas cosas. Sí, aunque también se supone que el deporte nacional es evadir. Sí, claro. Entonces, es una incoherencia ahí. Cris, ¿qué son las cuestiones que ves que el gobierno está tomando en cuenta? ¿Cuáles son sus previsiones macroeconómicas? ¿Cómo está viendo que se va a comportar 2025? Buenísimo. La verdad es que traje notas porque creo que podemos platicar de sectores y de partes específicas muy importantes, justo como mencionas. Creo que al final del día todos salimos afectados, pero pues es importante hablar de números claros y de qué es lo que se va a significar el siguiente año, ¿no? Yo considero, personalmente, justo dije, voy a estudiar y aprender qué palabras utilizar para, pues, no decir cosas que ni al caso. Ok. Por ejemplo, no voy a decir, es que esto, y me voy a poner muy mal, ¿no? ¿Verdad? O sea, tenemos esta situación, vamos a analizarla correctamente. Ok. Entonces, como mencionaban, si alguien en casita no conoce muy bien este documento, se prepara y se publica cada año y cualquier persona tiene acceso al mismo. Tú puedes meterte, buscarlo en internet y lo puedes leer, ¿no? Sé que puede ser un poquito Confuso quizás. confuso Es muy o como abrumante. Abrumante es la palabra correcta. Porque nos lo ponen tanto en cifras tan grandes, o sea, hablamos de billones Y billones. y billones que quizá, o porcentajes, pero no te dicen con respecto a Claro. cómo lo estoy comparando. Y creo que también por eso muchas personas no le toman, pero es real, no le toman el interés porque los abruma y dicen, no le estoy entendiendo nada, yo voy a dejar que fluya y a ver cómo me va el siguiente año. Claro. Y, por ejemplo, uno de los términos que me preguntabas y que justo estábamos platicando antes de empezar a grabar esta sesión, por ejemplo, creo que es muy importante mencionar el Producto Interno Bruto, ¿no? El PIB. Esto, si tú buscas en el documento, encuentras que él va a tener un crecimiento del 2 al 3%. Ahora, eso es una cantidad, un porcentaje muy fuerte y un poquito irreal, ya que varios economistas, por ejemplo, vi que Citibanamex también lo analizó. Banxico también. Claro, y comparten ellos que dicen, a ver, yo tengo economistas que saben qué onda, están diciendo del 0.6 al 1%, ¿no? Incluso externos, sí. que están viendo el panorama en el que estamos. Claro. Y justamente yo estaba en estos días viendo a varios economistas que realmente el panorama que está teniendo el gobierno es objetivo. Lo que pasa es que es maravilloso. Precisamente lo que decías hace rato, lo del paquete, y lo que ellos entregan es que están previendo y están diciendo, sí, creemos que el año que entra viene así. Claro. Pero es como la carta a los Reyes Magos. 100%. Avientan todos sus deseos y todas las cuestiones que ellos consideran. Y como bien estás diciendo ahorita, el problema es, el documento es abierto, cualquiera lo puede ver, y precisamente quienes lo revisan más son los analistas, ¿no? Para ver precisamente, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿En qué te vas a gastar el dinero? Porque también basado en eso, yo voy a ir viendo qué es lo que creo que puede pasar. Claro. Y las primeras cuestiones, por ejemplo, lo del PIB, ahorita que comentas, pues es, el porcentaje sobre el PIB es porque normalmente es como una referencia que tienes en decir cuánto puede estar creciendo respecto al año anterior, ¿no? Que precisamente es de los primeros puntos que dices, porque es como si tuvieras un negocio. ¿Cuánto estoy pensando que mi negocio va a crecer? Claro. Como para tener una idea de qué puede estar pasando el año que entra, y es la referencia que tienes. Y sí, aquí uno de los principales problemas que creo que son desde donde empiezan muchos de los analistas a no estar de acuerdo o a pensar que pues va a haber un tema con tu presupuesto, porque difícilmente se va a cumplir el hecho de pensar en un PIB del 3%,
Cuando en los últimos años, el último sexenio, creo que no pasamos del 2%, creo que Sí, estábamos no. por ahí del 1.6 o algo por el Simplemente estilo. Sí. en 2018-2019 fue el crecimiento del 0.5 cuando Sí. entró un señor que ya no está. Claro, y que incluso, digo, si no mal recuerdo, creo que el 3% no lo hemos alcanzado en los últimos 12 años. Sí, desde Felipe O sea, Calderón. ¿no? O sea, que era también una de las cuestiones que se criticaba. O sea, parece poquito, pero no es cualquier cosa, ¿no? Sí, no. El 3%. Entonces, ya de entrada, si te vas a la mitad, que pudiera ser, digamos, lo más lógico respecto a cómo vienes comportándote, ese sería uno de los principales temas, ¿no? ¿Qué tanto puede estar creciendo precisamente tu economía? Y ese es uno de los temas. Y como bien dicen ahorita, pues ya de entrada las empresas consultoras de riesgo, todas estas que tratan de ver precisamente qué es lo que puede pasar, es la primera cuestión que le salta ahí como Sí. banderita roja, ¿no? Sí. El segundo punto, ¿cuál sería? la En tus inflación. notas, ¿qué más tienes, Cris? Uy, yo hice mi tarea. Muy bien. Bueno, primero estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionan. Justo también platicábamos, pero creo que lo podemos dejar para tantito después, el tema del tipo de cambio, que están siendo muy optimistas con cómo va a cerrar el dólar, pero lo podemos dejar también para después. Las tasas de interés están esperando del 8% a finales del 2025. También otro tema que platiqué con mi papá antes de venir aquí, de, oye, tú eres la persona más culta que conozco, quiero platicar de esto contigo y qué onda, qué me estoy perdiendo, qué noticias no estoy viendo. Y justo me dijo, siento que también es muy importante que hablen sobre el precio del petróleo, ¿no? Y por qué en este paquete económico y en todos, por qué ponen un precio más bajo del cual se encuentra el barril del petróleo, ¿no? Entonces creo que traemos ahí varios temitas que el que ustedes quieran podemos empezar. Pues si quieres podemos tal vez yo sí empezaría con el dólar, porque el dólar arrastra todo, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, ahorita hablabas de lo del tema del petróleo y la situación va a ser que, pues también, obvio, si el dólar, no nada más tienes que el petróleo se aprecie o se deprecie, Sí. pero si encima también tienes un tipo cambiario más alto de lo que habíamos venido manejando en los últimos 6 años, pues también es una cuestión que va a afectar bastante porque a final del día te pega, ¿no? Sobre todo el tema y la cantidad de combustibles que estamos importando, pues sí va a pegar. Sí. Entonces, hay una cuestión en donde traías tú una previsión del dólar, de lo que habías encontrado, Sí. nos comentabas ahorita antes de empezar, 18 y algo, ¿no? Sí, correcto. Están, como mencionaba, siendo muy optimistas porque están esperando que en el cierre del 2025 cerremos con el dólar a 18.50. Sí. Y que el cambio promedio durante todo el año llegará a ser 18.7% Ok. por dólar, perdón. Que ahorita en diciembre, al último mes de 2024, andamos alrededor de los 20 pesos. Sí. Un poquito más, sí. Un poquito más de 20 pesos, es decir, de haber estado también sobre 16.50, 17, ahorita ya nos fuimos a básicamente 20, entonces ya es una de las cuestiones que también ya empiezas a ver que, o sea, de dónde están sacando ese número, ¿no? Claro. Siento yo que quizás, digo, ellos sabrán cómo llegaron a esta cifra, pero venimos de este año donde hubo elecciones en los dos países. Exacto. O sea, hubo elecciones, bueno, al menos aquí en México no cambió el partido, pero en Estados Unidos sí. Y bueno, el presidente electo de entrada todavía no toma poder, sino hasta el siguiente año. Y pues las declaraciones que ha hecho, entonces quizás fueron muy positivos y muy sesgados los puntos de vista de quien haya determinado este importe, porque no está siendo real a lo que se está viendo. Bueno, igual y no contaban, obviamente, con lo que ha dicho Donald Trump. Sí. Pero aún así hay que ver el histórico. Los últimos años, pues, el dólar es muy raro que ya lo veamos abajo de 19. Sí, sí es raro. De hecho, el comportamiento no había sido tan normal, o sea, había estado excesivamente bajo. Creo que tenía mucho que ver también con cuestiones de las mismas tasas de interés y todo lo que se estaba manejando, pero pues también eso no se puede mantener siempre, ¿no? Entonces seguramente ahí es donde en un momento dado se va a venir, ahora sí que el rebote,
Y yo pienso o tiendo a pensar que probablemente estemos arriba de los 20, ¿no? Sí, no lo dudo. Sí, yo tampoco. En esta parte, y no sé si lo unimos precisamente a lo que comentabas del petróleo, tú comentabas que se esperaba que por ahí fuera la baja, ¿cierto? ¿El precio? Sí, $57 Por barril. 57.8 por barril. Ajá, por barril, lo cual es 1.2 dólares más bajo que lo de este año. Ok, que el precio que tenemos de referencia actual. Es que, y creo que ahí tendría que ver, digamos, de las cosas que ahorita nos están moviendo más los mercados, es precisamente, bueno, acaba de ser la elección en Estados Unidos el mes pasado, y pues no es tanto las declaraciones, creo que Trump ya había sido muy claro sobre las cosas que quería hacer, ¿no? O sea, como que ya tenía Desde su mandato anterior. su visión, Ya sabíamos. y ahora, digamos, a mí me parece que su campaña fue muy directa en cuestión de lo que prometió y de lo que quiere hacer. O sea, creo Sí. que, además creo que lo identificó muy bien lo que la gente estaba buscando y creo que lo tiene muy claro en lo que quiere hacer. Dentro de esas circunstancias, una de las cuales habla de, digamos, Estados Unidos estaba muy metido en la parte de hablar de autos eléctricos y electrificación y todo, en momentos en que de repente tiene que ser como coyuntural o un poco más estratificado, ¿no? Porque decía, ¿sabes qué? Y una de las cosas que mucho decía es, sí, estamos hablando de que nos vamos a la parte eléctrica y estamos importando un montón de combustible cuando nosotros lo podemos sacar. Porque nosotros mismos nos estamos deteniendo si todavía tenemos ahorita la posibilidad de hacerlo y lo está pagando la gente? Porque al final se estaba convirtiendo en una situación que te estaba provocando inflación. Y ahorita en Estados Unidos precisamente de lo que más se quejaba la gente era el costo que estaban teniendo las cosas. Una de ellas el combustible. Sí. Entonces esta promesa de él de decir, si necesitamos combustible lo vamos a sacar y vamos a sacar el que necesitemos, es decir, voy a apoyar la producción petrolera, voy a incrementar la oferta para precisamente bajar el costo interno. Y pues obviamente de alguna manera, pues eso sería una cuestión que nosotros también arrastraría todo el mercado, ¿no? Sí. O sea, porque obviamente cuando ellos estaban como deteniendo la producción, pues hacía que el costo pudiera estar alto, pero en el momento que él dice, ¿sabes qué? Vamos a producir y sacar todo el que podamos, pues está buscando precisamente que el precio del petróleo baje, por ende, pues gasolinas y todo. Pero ahí sí viene el rebote, porque si nosotros estamos en medio entre que les compramos gasolinas y si el dólar sube, no, pues estamos en el peor estamos en el peor escenario de dos mundos, ¿no? Sí. No sé, esta parte, a final de cuentas, que sería el tercer punto, pues lo que puede reflejarse es en el tema de la inflación, ¿no? Que aparte la hemos venido arrastrando de forma importante durante el último año, ¿no? Sí. ¿Qué previsiones tienes en ese sentido, Cris? Pues yo revisé y mencionaban mucho que la inflación se espera que terminemos el año con 3.5%. De igual forma, como mencionabas, la inflación pues, se ve afectada por todos los factores que hemos hablado un poco. De la inflación, específicamente, creo que es bien importante tener muy presente cómo nos puede afectar en nuestra vida. Como, oye, Cris, ok, escucho términos, escucho porcentajes, cantidades. Yo soy un simple samaritano que va a trabajar y comer. Claro. ¿Qué onda, no? ¿Cómo me puedo ver afectado yo? Sin importar la profesión que cada quien ejerza, como lo mencionábamos, ¿no? Pero pues es tan sencillo, ¿no? Aquellos que no entiendan de qué va la inflación, simplemente, no sé, lo que te alcanzaba con 100 pesos, el siguiente año vas a ocupar 105 pesos porque ya no te alcanza con claro, es el ejercicio de, dices, sencillo. Por ejemplo, voy a McDonald's hoy y me compro una hamburguesa justo McDonald's en es el 100 mejor pesos. Ejemplo. Y el año que entra ya no me alcanza con los 100 pesos para comprarme la misma hamburguesa. Esa es la inflación, ¿no? Precisamente el encarecimiento de los productos en general. Sí. Obviamente de productos a productos. Normalmente tratan de utilizar la canasta básica, las cuestiones que normalmente la gente es lo que compra lo en primario. General. Para poderlo, para poder estimar para hacer referencia. Y eso es justo lo que hablamos ahorita, el problema en Estados Unidos. Por más que estaban los demócratas diciéndole a la gente que les iban a ayudar, pues sí, pero ¿sabes qué? Es que todo lo que me dices que has hecho no sirve porque cuando yo voy al súper no me alcanza. Exacto. No lo veo. Entonces podrás decir misa y podrás hacer y decir lo que sea,
pero yo cuando voy no me alcanza. Y es una situación que en México también ha pasado, porque a final de cuentas, por más programas que tengas, a la gente le está costando más el poder comprar las mismas cosas, y esa es una de las cuestiones que también afecta, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes que está padre este tema, que creo que hoy en día todos los jóvenes que empezamos a trabajar, a ejercer, a generar dinero, muchas veces conozco varios papás, abuelos de amigos, amigas, que se avientan los comentarios, ¿no? De yo a tu edad ya tenía un terreno, ya tenía una casa, ¿no? Y decirles como tan fácil de, vamos a platicar de la inflación. Antes, por ejemplo, justo hice un video de TikTok con las cifras exactas, pero lo que te tardabas con el salario promedio, en comprar el promedio que costaba una casa hace 50 años, era cuestión de menos de 20 años, ¿no? Y actualmente el promedio de una casa es más cara, el salario mínimo, sin importar que suba, la inflación está subiendo al su mismo. Sí, claro. Lo está rebasando. Ni siquiera se nota. Sí, entonces la cantidad de años que ahora te tomaría trabajar para poder adquirir una casa son muchos más. Entonces, creo que ese es uno de los factores que sí o sí los invitamos a leer, a revisar en este documento, el tema de la inflación y cómo nos afecta hasta para ir a comprar nuestras papitas en el Oxxo, ¿no? Claro que muchas veces la gente, y creo que a veces ese también es el problema, porque la gente al no darse cuenta, no, digamos como sopesarlo, como que no entiende cuando las cosas están yendo bien o mal, o no entiende por qué su situación o sus ingresos ya no le alcanzan igual, sí, ¿no? Porque pueden tener incrementos, pero si el incremento es menor a lo que está haciendo la inflación, pues bye, ¿no? O sea, obviamente no hay forma de que lo puedas sostener. Obviamente, estos 3 puntos que hablábamos en general, bueno, que es lo del crecimiento económico, el tema de la inflación y el tipo de cambio, son cuestiones, pues que no dependen necesariamente de México, sino de todo su entorno, ¿no? O sea, al final del día puedes tratar de controlar algunas cosas, puedes tratar de buscar crecer de forma mayor, pero pues obviamente tienes que hacer los pasos necesarios para permitir que tu economía crezca. La inflación depende de tantas cosas. Ahorita hablamos simple y sencillamente si Trump decide echar a andar la máquina petrolera y provocar que haya una gran oferta de combustible, pues eso puede hacer que el combustible mañana baje de precio, ¿no? La otra es también que nosotros lo veamos, porque nos ha pasado que a veces la gasolina baja en Estados Unidos, nosotros la compramos de allá y aquí no se refleja en el precio. Sí, igual o más caro. No, porque los gobiernos lo que hacen es baja de precio, pero lo que hacen es quedarse ellos con la diferencia. No aplicarla al consumidor. Y el tipo de cambio, pues también. Yo sinceramente creo que a pesar de que este sexenio pasado el tipo de cambio se mantuvo bajo, yo no estoy seguro que el gobierno supiera por qué. El superpeso. Sí, yo creo que realmente hay cuestiones que no del más todo allá la entenderían. Creo que tenía mucho que ver, uno de las cuestiones importantes era el tema de las remesas, que habían subido de forma brutal. Sí. Nunca en la historia habían subido de esa manera. Y obviamente pues eso provocaba que hubiera mucho, entre las tasas altas, precisamente para los inversionistas que quisieran venir y a invertir en pesos, más todo ese tema de las remesas, pues yo creo que era algo que afectaba. Pero yo creo que no estaremos bajando de 20 pesos. Y eso pues va a ser una cuestión que, ¿cómo creen que afecte? ¿Para bien o para mal? Un dólar alto, ¿cómo nos va a afectar? Yo no gasto en dólares, yo gasto en pesos. Pues no, pero... No, yo sé, estoy bromeando, haciendo referencia a la televisión mexicana y la falta de cultura. Bueno, al menos a mí sí me afecta. Sí. Cada que voy me toca gastar más. Yo porque voy seguido. No, pero es que te vas de shopping, pues es que eso... Sí. No, pero en términos generales, a la economía... Porque también, digo, muchas veces se habla de esa situación, o sea, por ejemplo, y ahorita hablaremos del tema de las ¿cómo se llama? De estas amenazas de Trump con el tema de aranceles. De los aranceles. Pero es también una situación en donde de repente hasta puede compensar, porque el hecho de que tengas tú un dólar más alto, quiere decir que te ingresa más dinero. Sí. O sea, ¿no? O sea, a final de cuentas, y muchas veces lo decían, o sea, tienes una ventaja, porque si los dólares valen más, pues pagas más cosas internamente, ¿no? Exactamente.
O sea, recibes o puedes pagar un poco más en ciertas circunstancias. Entonces son cuestiones que de repente también juegan en muchos sentidos, ¿no? Y no necesariamente, a lo mejor se puede compensar una cosa con la otra, ¿no? Sí, pero bueno, por ejemplo, el tema del petróleo. Realmente el petróleo se cotiza en dólar, entonces también si no lo ponen... ¿Cuál era el monto? ¿58.75? 70, sí. 70. Ponle tú que se va a, no sé, 80 o más de 100, que si no mal recuerdo en los últimos años creo que sí llegó arriba de $100 por barril. Pues estamos fregados porque es de lo principal. Pero pues se supone que nosotros producimos petróleo. Sí, se supone, ¿no? En el bello caso y cómo nos lo quieren vender. Pero realmente es de lo que más traemos de Estados Unidos. Es lo que más nos mandan. Ok, ya estás tirando. Se fue. Bueno, una de las cuestiones que obviamente aquí habría que cuidar o ver es... el problema es... El gobierno tiene que operar con ciertos ingresos. Los ingresos vienen de la gente que paga impuestos. O de las inversiones que pueden ir llegando. Bueno, claro, pues iba de la mano. Pues sí, no, o sea, más o menos viene esa la previsión. ¿Qué nos hace pensar que realmente pudiéramos tener un crecimiento? O sea, estamos viendo que la economía esté creciendo, que los negocios estén floreciendo, que las inversiones estén llegando. Sí, no. ¿Sabes? Creo que también uno de los problemas de por qué no estamos, o el país no está generando los ingresos suficientes. O bueno, quizás sí, pero hay un déficit fiscal. Se está gastando más dinero del que del que se está recabando por medio de los impuestos. Se supone que cada año, o al menos de lo que yo he tenido ya en edad de noción, pues cada año se supone que están promoviendo más oye, soy el SAT. Te vengo a cobrar, me debes 5 años, págame 3, pero necesito meter dinero. Y se supone que cada año van haciendo estrategias y van reforzando el poder recabar más dinero. Pero no les está funcionando. O sea, lo que pasa es que... ¿Qué te gusta? ¿El porcentaje de gente que cumple? ¿Por qué crees que no funciona? ¿Por qué no funcionará, Cris? ¿Por qué crees que siguen a crisis sus cuentas? A ver, contadora, dime. No. Pues creo que también lo que mencionabas es bien importante sobre, ok, entonces, ¿qué estaría pasando? Las empresas están creciendo, no están creciendo, y justo es un gran tema, ya que las empresas extranjeras, los demás países dicen, híjole, ¿me conviene o no me conviene invertir en México, no? Está pasando por esto, no los veo creciendo. Ahorita con el cambio de elecciones en Estados Unidos, de igual forma, por ejemplo, sé de Tesla que tenía pensado llegar a Monterrey y dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias, voy a agarrar mi maleta y me voy, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ser conscientes de cada parte, desde como dices, de, a ver, el gobierno está gastando más dinero, ¿cuánto estamos generando? ¿Cuánto estamos gastando? Creo que en parte esa es la intención del paquete económico, de saber, oye, o sea, del SAT no se salva a nadie, hasta el gobierno tiene que decir, ¿qué onda con mis ingresos? ¿Qué vas a hacer con todos tus recursos? Tienes muchísimos sectores. ¿Qué pasa con el tema de la salud, del tema de salud en tu país? Uh-huh. ¿Qué pasa con el tema de educación? Oye, no, pues vamos a recortar porque en vez, el año pasado me diste 9 billones y cacho. Este año vas a dar 9 billones y menos. Tengo que recortar en sectores, ¿no? El tema de la UNAM. Este año le va a tocar recorte a la UNAM. Habla de que son aproximadamente 100,000 estudiantes los que se tendrían que quedar fuera. Y hablamos de la máxima casa de estudios en México. O sea, en general, cuando hablamos precisamente de este paquete económico, es como si fuera en una cuestión de una casa, se agarra y dice el papá, ok, de lo que gano, el 10% va a ser para comida. Sí. El 15% va a ser... Es repartir el pastel. Para, comprar un coche. El otro 15% va a ser porque vamos a pedir pizzas todos los fines de semana. Y así se va, porque pueden ser gastos que son necesarios y gastos innecesarios. Y precisamente una de las cuestiones que tiene que hacer aquí el gobierno, que creo que tendría que ser su labor principal, es administrar eso de forma que ayude al bienestar del pueblo. No me gusta usar la palabra pueblo, del país. Sí. ¿No? Bueno, ¿sabes también qué siento ahorita? Que ahorita el tema de los gastos que está teniendo gobierno
pagando deuda, que es en lo principal que se le está yendo también. Déjate tú pagando deuda. Bueno, pagando intereses de la deuda. ¿En qué lo estás invirtiendo? Siento que emana de los magnoproyectos que se le antojaron al señor presidente anterior. Siento que también ahí va parte de que a qué se le está destinando el dinero. O sea, ahora sí que sin verlo de forma política, sí, o sí, sea, claro, simple y sí, sencillamente aquí no hablamos de colores. si yo tengo un presupuesto y ese presupuesto lo invierto, en teoría, que serían esos proyectos, pues tendría que estar buscando cosas que me generen más de lo, Claro. o sea, que lo que yo estoy invirtiendo me generen por encima de lo que yo precisamente estoy poniendo, ¿no? Claro. Sí. Y ese es un poco el problema, que Sí. muchos de estos proyectos se han hecho y no han visto resultados y probablemente no es, o sea, creo que son proyectos que no se hicieron digamos, La como gestión. el entender bien cómo te iba a funcionar y si te iba a generar realmente como para hacer un proyecto de inversión, ¿no? Es como decir, voy a comprar una franquicia, me va a costar tanto, pero ¿cuánto gano? O sea, si me Claro. va a dar más de lo que le estoy invirtiendo, vale. Pero si no, pues probablemente no lo harías, ¿no? O sea, ese es el tema. Sí. Y a lo mejor pasan a ser de repente algo que parece más un capricho que una acción de inversión que te permita precisamente crecer y generar más de lo que estás poniendo. Simplemente vámonos con los ejemplos de los proyectos anteriores. O sea, sector turismo, que sí, México genera bastante dinero a partir del turismo. Les pones un Tren Maya que también no estaba tan destinado, era destinado a turismo y a los locales para que se movieran entre punto y punto. Probablemente no es funcional. Por donde lo veamos, no es funcional. Es más fácil tomar un camión que tomar un tren. Entonces descartamos eso. Los temas de refinerías, pues igual y ni siquiera están en funcionamiento aquí. No sé si sigan las calderas aquí estacionadas en Santa Rosa, Jauregui, ¿no? O sea que ni siquiera. Bueno, incluso hay un gestionar. ejemplo, porque o sea, aquí estás construyendo una refinería de cero y a medio, bueno, que fue como 2 años después, compraron en Estados Unidos mucho más barata. Sí, como Porque en 2 años. Estados Unidos ya no estaban utilizando. Hubiera Exacto. sido más barato comprar refinerías a otros y Sí. utilizarlas que construir una nueva. Pero esas son Cancelas. cuestiones, vamos a dejar otra vez la política fuera, que más bien parecen malas decisiones de negocio. Sí, que no está, realmente no está dando nada de ingreso o mínimamente y va a lo que decías hace rato. Tienes que buscar algo que te va a rendir más y va a hacer que se pague solo. Entonces ahorita con los proyectos que se realizaron en el último sexenio, en vez de estar recibiendo algo a cambio, lo único que estás haciendo es estar pagando lo que costó. Sí. O invirtiendo todavía más en eso, ¿no? Porque también es la metiendo. otra. Sí, Todavía siguen estás en el metiendo más aeropuerto. dinero, exacto. Sí, Siguen sí, diciendo sí. cómo lo hacemos funcionar. No Sí, viene no, nadie, no, solo hay no. militares. ¿Qué onda, no? Claro, y el otro problema o el otro tema también ahí de repente es que mucho del dinero, la forma en que se está tratando de distribuir o de hacer que se mueva y que pase algo en la economía, pues a través de muchos apoyos. Y el problema para muchas personas y muchos analistas es que este tipo de programas que son más asistenciales, al final no terminan por dejar algo firme a futuro. Es decir, es como te lo estoy yo dando ahorita el dinero, pero no necesariamente te estoy ayudando a crear una economía nueva. Es decir, te estoy salvando o sacando de un problema que a lo mejor ahorita puedes tener, o a lo mejor simple y sencillamente te cae un dinerito extra, Sí. pero no estás como creando nuevos empleos, no estás creando infraestructura, no estás creando cosas que a la larga te puedan funcionar para otra cosa, ¿no? Solo están tapando un hoyito en la tubería. Algo muy emergente. Pero se dieron cuenta qué hoyito era el que necesitaban tapar, claro, ¿no? O sea, sí. con el tema de las becas, con el tema de las pensiones, pues saben perfectamente hacia qué público dirigirlo y hacia dónde las personas van a decir, perfecto, esto está increíble, Aquí quiero. Sí, aquí todo, aquí me quedo, Claro. pero... Y fue lo que a mucha gente le importó a la hora de votar, Sí, ¿no? No, y el tema de los programas sociales, pues es mucho a donde se está destinando el recurso. Sí. Este año, con respecto al pasado, al que vamos a iniciar, o sea, el incremento sí estuvo interesante, porque entre más le estés dando a la gente
se aprovecha de estas beneficencias, pues más contentos los vas a estar teniendo. Sí, Lo malo es que normalmente no lo puedes sostener por tanto tiempo, ¿no? claro. Y- No, pues es que imagínate qué economía te va a estar dando para mantener tanta gente. Sí. Mismo Estados Unidos, o sea, imagínate, el nivel de economía de Estados Unidos medianamente les da para mantener a todos los homeless. Bueno, es que justo sería el ejemplo. O sea, en Sí. Estados Unidos empezaron a cometer ese tipo de errores. Estás gastando en situaciones que no están dejando nada en términos de largo plazo. Son Sí. cuestiones como parchecitos Exacto. y situaciones que al final no te están dejando nada. Pero el problema aquí viene en decir, ok, si mis ingresos no están cambiando porque realmente no estoy viendo que vaya a haber gran posibilidad de crecer, no puedo, una de dos, si estás en tu casa y es una cuestión personal, dices, no puedo seguir gastando lo mismo. Porque una de dos, o voy a tener que recurrir a pedir prestado, Sí, o qué hago, o me voy a quedar en un momento dado sin recursos. Y aquí es donde viene una parte que creo que es la que me preocupa más, porque al final del día es el gobierno va a tener que buscar la manera de sacar y generar ese dinero o hacerse de ese dinero de alguna forma. Y aquí viene lo que hablábamos precisamente en el tema de los que pagan impuestos, los contribuyentes. Y esa es una circunstancia que además, y es bien extraña porque de repente es como si nada más algunos lo tuvieran que hacer y en México la base tributaria, las personas que pagan impuestos son muy pocos y hay mucha gente que está en la economía informal. El problema es que casi ningún gobierno ha querido aventarse el Mano tiro dura. sí, de meter de buscar la forma de meter a la economía informal a la formalidad y que todos paguen impuestos por igual. Y más bien es enfocarte en los que ya te pagan impuestos, en ver cómo les les sacas cobro más. más. Sí, Ujú. Sí, está injusta ese tipo de solución que dan, porque es cierto. Bueno, el gobierno ha intentado a través de el mismo, bueno, no el mismo, le ha ido cambiando el nombre a los regímenes para que la gente se vaya metiendo. Pues es una realidad. A ver, con las tasas impositivas que tenemos aquí en México, nadie va a querer pagar impuestos. Y más si No, no lo y ves, déjate tú y más las si no lo tasas ves reflejado. impositivas. Cris, tú me decís, no, pero además es la dificultad para Para pagar poder impuestos, hacerlo. lo Sí. complicado que te lo hacen, ¿no? Sí, lo platicamos hace rato, lo complicado que es meterte a la página del SAT y poder pagar tus impuestos. claro. Óyeme, nomás, si tú ya sabes cuánto es lo que te debo, mándamelo hojita, mándamelo con una línea de pago y yo te lo voy a pagar, punto. Sí. Simplifica las cosas. Sí, Pero, pues sí, es injusto que a través de tantos esquemas que ha buscado el gobierno, de unirlos de una manera no obligatoria, porque realmente les hace una amable invitación y ahí queda. Es como de, chido, espero que... no voy a hacer más. Sí, pero no vuelve a pasar, ¿eh? No te quiero volver a ver. Pero hasta ahí queda. Y justo, o sea, lo que pasa es que a los que sí pagamos impuestos nos empiezan a desangrar poco a poco y a buscar a ver de dónde más te voy a sacar. O sea, le van a rascar hasta donde puedan. Por ejemplo, ahorita en términos de ingresos se habla dentro de este paquete económico que la mayor parte de lo que quieren lograr en términos de incremento es por ingresos no petroleros. En particular en la recaudación del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, Sí. ¿no? Entonces, pues es eso, ¿a quién se lo vas a cobrar? Sí, ¿Cómo le vas a cobrar más a esas personas? Pues o le subes las tasas o los haces que produzcan más y les vaya mejor. No van a ir, normalmente no van por la primera. Sí, no, que Y en el justo. tema del gasto, estás priorizando el gasto social en el enfoque de programas como pensión de adultos mayores, becas para de todos bienestar. lados, sembrando vida, etcétera, Sí. etcétera. O destinar recursos a infraestructura, como hablamos ahorita del Tren Maya, el corredor interoceánico, que otra vez, de repente, tiene una parte ¿Qué te muy hace cargada sentido? en cuestión de lo que puede ser la ideología, pero el tema es que realmente lo puedas hacer que sea algo factible, porque la verdad es que tú ves ahorita el Tren Maya y el Tren Maya no tiene ningún beneficio ni está cubriendo una necesidad que hubiera en ese lugar. Ya estaban Claro. cubiertas las Es necesidades. decir, ya había exacto, atrás. el tema Sí. de para poderte mover en esa zona, pues había ya camiones que siguen siendo creo que incluso más baratos que el tren Va por mucho. y más rápido, que aparte es lo ilógico. sí, Nada más, por ejemplo, de Mérida Centro a la estación más cercana son como 40 minutos. O sea, desplazarte. Ok. O sea, entonces ya de ahí, aparte dices,
no me hace sentido el hecho de decir, tengo que salir de la ciudad, no hay ni cómo salir porque el camión no llega hasta allá, sino tengo que tomar el camión que ya me lleve hasta mi destino. Sí. Entonces como dudoso. ¿Qué creen que vaya a pasar entonces en este entorno? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo se va a comportar el SAT? ¿Cómo creen que se va a comportar el SAT? Yo siento que el SAT... ¿Lo ves más agresivo? No realmente, yo estaba esperando que este año fuera más agresivo. Es que eran las elecciones. Exactamente, se hablaba de que iba a haber una cacería de brujas, aquellas que no pagan impuestos, pero no, o sea, bien lo acabas de comentar, eran temas de elecciones, pero que si bien el primer año de todo presidente creo que es la prueba de fuego, entonces siento que quizás le van a echar la mano, digo, si ya ya no existen los poderes y todo es uno y uno es todo, quizás ahí Hacienda pueda intervenir para que justamente estén buscando a aquellos morosos de impuestos para que digan, mira el crecimiento que hubo a nivel cobranza de todos los que nos estaban debiendo y mira, crecimos, nuestros ingresos crecieron un 10%. Sí. Ve qué maravilloso es. Sí. Son capaces, o sea, ya con este gobierno uno ya no sabe qué esperar. Sí, creo que Hacienda puede apoyar mucho como a limpiar el polvo que se queda, ¿no? Como el decir, mira, yo te paso la escoba, vamos a limpiar un poquito, si alguien pregunta, si alguien echa el ojo, porque al final del día los números que se están entregando, lo que mencionábamos, que, lo revisaban las cámaras, senadores, de diputados, lo modificaron, sí, ¿no? Ya cámara, ya no hay. Hicieron un gran cambio. Sí, ya sé. Pero sí creo que al final del día Hacienda y todas las personas que están involucradas dentro de las partes políticas, económicas de nuestro país, están metidos en situaciones donde no quiero decir que se tiende a jugar chueco, sino que se tiende a estar en unas posiciones muy incómodas. Se puede prestar ándale. Entonces, sí creo que van a echarle la mano al gobierno, por ejemplo, en lo que mencionábamos de este paquete económico. Pues al final del día, a lo mejor y no preguntan de dónde salió tanta cantidad de dinero de, oye, ¿qué crees? Le vamos a meter un dineral a Pemex, ¿no? Le vamos a meter más de 136 millones de pesos. Ok, va buenísimo, ¿no? Como te atacarían si fuera otra persona, un ciudadano normal, un Chris que está trabajando y generando su dinero, porque pues no les conviene, ¿no? O sea, al final van a hacerle caso, van a hacer segunda para tener beneficios, entre comillas, hacia nuestro país, hacia los números, hacia convencer a todos los demás. Pero pues, ¿cuál es la realidad? La realidad es todo lo que están mencionando los economistas, todo lo que están mencionando los analistas, los cuales sí pueden sacar las verdades sin miedo, ¿no? Sí, y que no nada más, bueno, lo mencionas hace rato, que no nada más son economistas dentro del país, ni es uno, o sea, hablamos de que se hacen estudios justamente ya con las previsiones que hace el gobierno y se comparan de lo que dicen, ok, a ver, tomando en cuenta todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, lo que creemos que puede pasar, o sea, el estimado, amigo, te fuiste muy alto, ¿no? O sea, te fuiste al doble de lo que realmente, si incluso Banxico te está diciendo, te estás yendo al doble. Sí. Es porque hay con qué justificarlo. Yo creo que de repente el gobierno cree que puede contagiar de su optimismo a todo mundo, ¿no? Es que y esto no es una gripa para que lo contagies, o sea, necesitas tener, claro. Se necesita tener, o sea, hablando sobre... Respaldo. Sí, o sea, se ocupa un respaldo tangible, algo que... Pero es que eso es lo que demuestra, es precisamente ignorancia, ¿no? El hecho de decir o de pensar que solo porque yo lo diga las cosas van a ser de esa forma, pues no, o sea, obviamente alguien que quiere invertir y además, digamos, a lo mejor no está metido dentro de este paquete, pero hablábamos y de repente pasábamos por el tema de la reforma judicial. Sí. Y es que el hecho de que esa reforma se haya dado para mucha gente le hace pensarse si vale la pena invertir en nuestro país, porque tienen miedo de que no se den las condiciones en donde ellos puedan invertir dinero aquí o que de repente suceda una situación en donde se queden
sin su inversión, ¿no? Que eso Sí. ha pasado en otros países, Es que- eso pasó en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Sí. Y justo ya empezó a salir uno de los primeros casos en la semana pasada. Creo que mismo Ebrard fue directamente al punto a una de las plazas, edificios más grandes ahí cerca de la Plaza de la Computación en el distrito, en la Ciudad de México. Que, o sea, sí, hay mucho producto chino que está entrando a México, legal o ilegal, pero a fin de cuentas sí era negocio y tanto había en ese lugar, la mayoría se supone que eran mexicanos y los otros eran chinos, pues ya empezaron con temas de expropiación así de, ¿sabes qué? Saquen todo esto hoy porque este edificio me lo voy a quedar y va a ser para gobierno. Entonces, si este tipo de noticias empiezan a salir a la luz, ¿con qué garantía? Y no solo le pasó a mexicanos, ¿no? Sino también le pasó a chinos. ¿Con qué nivel de confianza va a llegar un inversionista extranjero a decir, órale, ¿no? Me la voy a jugar? Sí. Eso. El tipo de alianzas que está generando México, para mí, se me están haciendo fatales por cuestiones de ideales y lados políticos que hay. Creo que se debería de... Justo para dar confianza a inversionistas tendrías que elegir de mejor manera con quién estás dispuesto a ir hombro con hombro. Sí. Entonces, ese tipo de incertidumbres o incluso con el presidente anterior, ¿no? De que, a ver, hoy qué se le antoja hacer al señor presidente, depende de eso qué nivel de inversión voy a hacer, o si la voy a hacer o no la voy a hacer. Entonces, pues es que si no hay una inversión extranjera fuerte, o sea, lo de Tesla que se cayera fue fuerte. Sí. Que no necesariamente es que se cayó, ¿no? O sea, Bueno, creo que se- también es detenerla y la detuvo se en pausó. un momento dado porque pues, realmente no es parte de esa incertidumbre. No sé Sí. qué es lo que va a pasar y si no sé qué es lo que va a pasar, pues mejor ahorita me espero. Bueno, y que ¿no? se supone que en un principio ese trato lo empezó el gobernador de Nuevo León y después gobierno mexicano fue el que quiso meter ahí su cucharada, que ya el trato lo tenían hecho y ahí va el señor canciller en su momento a hacer propaganda también. Creo que Que más va de la bien mano es, porque necesitan tener ese es el autorización tema, ¿no? federal. Pero fíjate, Pero ahorita, por ejemplo, en lo que estabas hablando, ahí viene y ahí creo que donde podemos entrar con el tema de Trump, ¿no? Y también este tema de lo que se prevé que pudiera ser una guerra comercial o una situación complicada por lo que Trump ha dicho. Pero Trump básicamente durante su campaña se enfocó en migración, tema de la migración ilegal, drogas. Drogas. el tema de Narcóticos. del narcotráfico y el tema sobre todo Con las relaciones con China. de todas las importaciones chinas que estaban llegando a México de forma indiscriminada. Porque definitivamente ahorita tú decías, bueno, las alianzas de México, pero es que no hay que buscarle, o sea, tres pies al gato. O sea, tu alianza natural es Estados Unidos. Y ya Claro. quisiera cualquier otro país del mundo Tenerlo Sí. estar al lado de Estados Unidos Sí. y tener esa posibilidad. O sea, creo que al final del día le busques en donde busques en el mundo por cuestiones geográficas, por cuestiones económicas y por cuestiones hasta culturales, difícilmente vas a encontrar una zona que se pueda consolidar como la que tenemos nosotros, porque al final del día mexicanos no tenemos el mismo ingreso que en Estados Unidos, pero muchas de las cuestiones, por ejemplo, compartes en muchas cuestión de cosas. gastos, en cuestión de forma de vida y mucho, se comparte. O sea, Sí. probablemente pues, México no tiene el mismo ingreso per cápita que Estados Unidos, pero creo que es el segundo país que más iPhones compra. Sí, O sea, es una cuestión que suena totalmente ilógica, pero pasa. pero pasa. Entonces, al final del día encuentras esa situación en donde esas cosas se prestan. Entonces, se tiene que entender, pues que a final de cuentas, o sea, sí siento que México ha estado jugando un poco ahí con el tema chino. Esta parte que dice ahorita a mí me parece bien y creo que se habían tardado porque realmente ahorita estábamos viendo inundados los mercados de un montón de productos chinos por No. todos lados. Simplemente aquí en Querétaro, oye, ¿cuántas tiendas chinas han abierto? Claro. Sí, han abierto muchas. Dios mío, o sea, yo me acuerdo que antes para comprar algo chino aquí, pues nada más era en la Plaza de la Tecnología y eso hace poco que la abrieron relativamente. Y yo no dudo que la mitad de esas las empiecen a cerrar todas, ¿eh? Porque entre que meten una cosa y otra,
están metiendo cosas en básicamente ilegales o sin pagar impuestos, que ese es el tema que precisamente Trump sobre todo lo señalaba en el tema de los autos, porque en los últimos años en México empezaron a entrar un montón de autos chinos que quieras o no te afecta en la economía, porque Estados Unidos junto con México y Canadá en el tratado, una de las cosas que habían previsto y que además tienen y habían incrementado en la última revisión del Telecan, del Temec ahora, es el tema de que el 70% de los autos que se venden en nuestros territorios, de cualquiera de los países del tratado, tenía que tener el 70% de las piezas hechas dentro de los países. Sí. Lo cual, pues, es obviamente, si yo estoy haciendo un coche y lo estoy armando en México, no importa, porque parte de las piezas vienen muchas veces de Estados Unidos y al revés. Entonces, a final del día estás manteniendo una circunstancia en donde estás procurando que la economía del país se mueva, y de los 3 países, ¿no? Obviamente Trump está siendo muy incisivo en el hecho de decir, oye, tú no me estás ayudando en ninguna de estas. Creo que al gobierno anterior de Estados Unidos le valía. O sea, realmente no le importaba en absoluto el señor lo que no pasaba. Sabía si estaba o no estaba. Pues es una realidad. O sea, digo, partiendo de este tema, sí, económicamente decían, bueno, a ver, me estás vendiendo esto, no estoy viendo realmente de dónde está proviniendo todo esto. Te doy chance. Sí. Así como con la caravana de inmigrantes, así estaban entrando las cosas chinas a Estados Unidos, tal cual. Y algunas estaban entrando medio legal, por ejemplo, el tema de los autos, ¿no? De los autos. Sí. Pero no sé, si los autos chinos que estaban entrando se llevaban el 10% del mercado, se lo estás quitando al mercado que ya estaba, ¿no? Sí. Y antes era, o sea, por ejemplo, y es que no tiene nada que ver ni es competitivo, porque el ejemplo de Kia y Hyundai cuando llegan a México, pues llegaron, pero pusieron una mega planta en Nuevo León. Entonces, invierto, o sea, voy a entrar, pero le voy a invertir un montón, voy a estar produciendo aquí y entro al mercado. Sí. Claro, que antes era un requisito y ahora no lo tenían. ¿Y qué es lo que pasa? Inundas el mercado con 10% de coches. A la casa de alguien, las arman y ya los venden. No, y aparte cómo están llegando, porque la calidad ha sido pésima. O sea, realmente es una cuestión que sí te está afectando. Sí. Y ahí esto nos lleva a precisamente una de las amenazas que hace Trump en estos días respecto a imponer pues tarifas arancelarias extraordinarias, que en este caso no son impuestos, sino son básicamente un castigo, ¿no? Es cuando tú encuentras una situación que no consideras que es correcta, te lo aplico directamente sobre todo lo que entra de tu país al mío. Sí. ¿Cómo ven este tema? 25%. ¿Cómo nos va a afectar? Y está amenazando con el 25%. Sí. Pero, una cosa, dijo, está amenazando con imponer estas tarifas arancelarias del 25% si México no hacía nada respecto a migración y lo del narcotráfico. La parte de narcotráfico y la parte con China. Relación de China. Del tema chino. Que después empezaron, sí, pues yo también te pongo tarifas. A ver, te estoy diciendo esto. ¿Quiere decir que no estás dispuesto a trabajar en ninguno de estos puntos? Sí. No, y de igual forma, me encanta que mencionas eso, que creo que es bien importante. Los aranceles, que son todos estos impuestos que se establecen a todos los productos productos extranjeros. Que se mueven de país a país. Sí. Trump, a la hora de utilizar esto, como bien lo dices, creo que la palabra es una amenaza, ¿no? De, oye, te voy a manipular para que tú soluciones esto porque me estoy afectando yo, ¿no? El tema del fentanilo. Sí, fentanilo. Desconozco bien. Lo conoce bien. ¿Cómo decirlo? Bueno, por ejemplo, en el sexenio anterior llegó a matar a más de 500,000 estadounidenses, ¿no? Me está afectando, oye, deja de hacer esto, ¿no? De este lado. Ahora también el tema que mencionaban, no solo del narcotráfico, sino también todos los otros temas que mencionábamos de China y todo, pues Trump llega enojado, ya tiene prácticamente el poder en sus manos y empieza con todas estas amenazas, ¿no? Sin embargo, creo que a la hora de Claudia, nuestra presidenta, de mencionar, por ejemplo, el buenísimo arancel por arancel, es bien importante conocer el impacto que esto tendría, ¿no? El 80% de las exportaciones de México viene de Estados Unidos, que es aproximadamente el 27% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Ahora, si lo volteamos, lo que los estadounidenses están exportando de México es solamente impacta al 3% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? O sea, ¿por qué estás
aventando esta cuestión cuando al final nosotros somos los que estamos siendo realmente impactados, ¿no? Si Trump llega a subir el 25%, todos nuestros productos, un aguacate que estén vendiéndolo allá, estaría carísimo, ¿no? Es un impacto bien fuerte. Entonces sí creo que los productos terminen costando más dinero. Claro que nos puede Que perjudicar. ahí es donde se ajusta, porque ahí era lo que comentaba hace Sí. rato del dólar, porque a ver, vamos a suponer que le mete el 25%. Pues estamos hablando de que si el dólar estaba en 17 y ahorita ya estamos o llega a 23 o 24, pues el poder de compra del dólar en México, es decir, va a comprar más aguacates. Claro. Entonces hay una compensación que podría hacer que para Estados Unidos el mercado no se afecte tanto en cuestión de precio y para México, no estoy diciendo que sea correcto, No, claro. pero que de alguna manera no sea el costo tan alto Pero ahí te la voy a o voltear el yo. impacto tan alto, ¿no? Ahí te la voy a voltear yo. Entre el 80 y 88% de las camionetas pick-up que hay en Estados Unidos salen de acá de México. Sí. Entonces, hablamos de que el americano lo que quiere es su troca y andar gastando gasolina lo desgraciado. Entonces, hablamos de que incrementarían más o menos a $3,000 el valor de cada unidad. No, más. porque te sale más barata la mano de obra en México. Sí, eso Muchas sí. de las cosas que se hacen en México son más baratas porque las están en México las compran en pesos y allá las venden en dólares. Entonces es una parte en donde se llega a compensar. O sea, es medio curioso. Digo, no sé cómo va a afectar cómo sería todo el tema, pero justo como que de repente podría compensar. Ahora, no es óptimo que llegue a eso. Claro. O sea, No, creo que para nada. por eso a lo que voy es que ni siquiera te estoy diciendo que ya te los voy a poner, te estoy diciendo, Si no lo ojo, haces, es más, ni siquiera estoy diciendo que lo quites. Dice, si México no hace algo. acciones para Sí. ayudar a estos temas, es decir, ok, oye, pues, ¿qué te parece si de entrada nos reunimos ahora que ya entres y platicamos? Sí. Sería el primer punto. No, si estamos abiertos, vamos a platicar, si no tengas problema. Entonces va a decir, bueno, no lo voy a poner porque nos vamos a sentar y vamos a tratar de ver cómo te ayudamos o cómo lo hacemos. Sí, Pero es como decir, no me interesa. No, Sí. ¿cómo me vas a poner tarifa? No, te estoy diciendo que si no lo haces. sí, o aviéntame una propuesta, ¿no? ¿Qué pasa si en el tema de los inmigrantes de, oye, ¿cómo vas a ayudar? Tenemos 2 fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué onda, no? Desde justo, ok, déjame aventarte una propuesta. ¿Qué pasa si incremento la seguridad, si incremento esto, si ataco por acá, cambio por acá? Ya con eso siento que justo Pues, serviría, pero justo funcionaría. Lo que siento, y lo dijiste ahorita, ¿no? Que quizás en vez de buscar una solución, se puso más a la defensiva. Sí, claro. Y en la carta que emitió a los días Claudia, decía, sí, en temas de migración, Border Patrol dice que disminuyó un 70% la afluencia de migrantes, ya no hay migrantes en camino. A ver, espérate. En camino, a partir de dónde estás tomándolo en cuenta, ¿no? Sí. O sea, no me jodas, porque claramente, ponle tú, ok, los dos están entrando casi al mismo tiempo, están arrastrando cosas de los periodos anteriores, pero también, o sea, sí se tiene que hacer algo en vez de ponerse a la defensiva en decir, oye, ¿sabes qué? Si la estamos regando, estamos dejando entrar un chingo de personas, la gente está entrando a la mala Estados Unidos, entiendo tu coraje porque están entrando de mi lado y es donde el gobierno de aquí tendría que estar diciendo, ¿sabes qué? Sí, es mi responsabilidad porque es Sí. mi territorio. Sí. No, y aparte te afecta, pero es que eso ahorita... No, y económicamente te afecta. ¿Cuántas personas están ahorita varadas ahí en Tijuana o en toda la franja norte que por estar ayudando o porque alguien le diga, voy a darle chamba a esta familia de centroamericanos, pues dejas a otro mexicano sin poder acceder a esa trabajo? Mira, Y así se va a lo mejor arrastrando suena medio gacho, pero fíjate, Primero nosotros. Primero, sí, eso es lo que iba es un una poco. realidad. O sea, primero, a nivel internacional se ha visto que el tema migratorio, como ha estado de repente decir, no, somos buena onda y aceptamos a todos y estamos dejando entrar gente, En Europa. está teniendo pésimos resultados en todos lados. En Europa, por ejemplo, en Holanda, creo que ya el 60% de la población no es originaria de Sí, Holanda. ¿no? Y eso te provoca circunstancias, porque además lo que les está pasando es que mucha gente que llega a esos países no es gente que esté dispuesta a asimilar tu cultura. O a trabajar. tan Y es una siquiera. diferencia que te pasaba con México. México, al estar tan cercano, la mayoría de la gente que se iba de aquí para Estados Unidos Vas a trabajar. iba a trabajar
o sea, se iba la mejor gente, era la gente que le quedaba chico el mercado de México. Decía, Sí, ¿sabes sí. qué? Soy jardinero, soy el mejor. Y la- aquí no me quieren pagar era lo que yo quiero. gente Me voy ambiciosa, allá. es gente ambiciosa Claro. que quiere Sí. salir Y decían, adelante. yo quiero un lugar en donde si yo trabajo, me van a respetar mi trabajo, me van a dejar crecer y puedo llegar a ser millonario si yo Le echo ganas. le echo ganas. Y eso pasaba. Esta cuestión que además ahorita, y precisamente dicen, oye, pero Trump es que odia a todos los inmigrantes y no sé qué. Y resulta que ahorita tuvo un montón de apoyo de gente, de los latinos y de toda Mi la gente de familia- otros Mi familia votó otros países. por ¿Por qué? Donald Trump. Porque mucha gente que ya estaba ahí está enojada porque ellos tienen años tratando de resolver su tema migratorio y de repente ahorita están dejando entrar a cualquier persona Sí. Con papeles luego. sin pasar por un filtro. Y esa es alguna realidad y me acuerdo que lo platicaba cuando yo estaba allá contigo. Realmente homeless mexicanos no ves, güey. No ves. ¿Claro? El latino, poco. Salvo el que se haya desviado por ahí, en general. Pero mexicano no ves, porque el mexicano se va a partir el lomo a jalar allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Toda esta bola de gente que entró en manada a Estados Unidos de manera ilegal, porque además ni siquiera lo hacían por orden. O sea, Joe Biden les daba chance de, ok, vamos a hacerlo de manera tranquila, adecuada, les voy a dar chance de que entren. Ah, no. Venían No. 50 y se embarraban. Oye, ahí en aparte la reja. pero aparte les daban hotel y los mantenían. No, les ponían todo. Pero es la diferencia aquí. Por eso la gente estaba enojada, porque dicen, oye, Sí. yo cuando llegué me tenía que estar escondiendo, tuve que pagar todo, o sea, yo fue con mi Caminé un dinero, es más, desierto. o venían con todos habían vendido familias. su casa, sus Sí, camionetas, claro. lo que todo. tenían en su país, para no estar mendigando. O sea, llegaban con todo para hacerlo bien. Y creo, ahorita de lo que tú decías, sí es hasta un poco decir, oye, cierro mi frontera abajo y los poquitos que van a seguir entrando son los míos. Que es más Sí. fácil, que para ellos, a final de cuentas, Estados Unidos y Trump sabe que la migración funciona. No, Y a cierto nivel. Pero ya cuando es así descarado. y yo lo sé porque lo vivía ya. Claro que hay gente que o sea, no tienes papeles y te dejan trabajar porque el gobierno sabe que le eres útil. Claro. O sea, si lo direccionas bien y lo gestionas bien, eres alguien útil que va a generar riqueza y no nada más vas a estar ahí de mantenido como homeless chupando del gobierno. Y ese es el tema, ¿no? Porque también ahí, bueno, le daban hasta las jeringas y toda la gente que se drogaba. Pues son cosas que dices, en vez de ponerlo en algo que genere, estás desperdiciando dinero en eso. Y aquí también, Mismo pasa en Canadá. al final también, por ejemplo, con el tema de Trump, Trump dice, oye, yo llego en enero, ¿eh? Te 20 doy de chance, enero. oye, Tienes- ve pensando cómo le vas a hacer, porque a mí me interesa resolver estos temas. Entonces te estoy dando chance y te estás peleando porque no estás dispuesto, o sea, te estás diciendo, voy a llegar, estas 3 cosas me importan, y si yo no veo que estás haciendo algo, pues tenemos un vamos a- problema. Tenemos un tomar problema. ¿No? Y aquí te estás peleando ya cuando No, no y te está además- diciendo que te lo están Más me poniendo. acuerdo que en un instinto, o sea, en principio dijo, vamos a empezar en 25 y le vamos a ir subiendo porque lo van a pagar caro. Sí. O sea, me acuerdo que eso fue su tuit así, de lo van a pagar muy caro. Y lo platicábamos hace como 2 capítulos, que empresa que se quisiera venir acá a ponerse, les iba a cobrar del 100 al 200% en tema arancelario. Para decir, ¿te quieres salir? Órale, va, te Te va a sales. costar. Pero quieres salirte porque la mano de obra está barata y le vas a quitar jale a la gente de acá, va, pero te va a costar el 100 o 200%. Sí, entonces ya no te va a convenir hacerlo. No, para nada. No, además empiezan a castigarte. O sea, Sí. realmente es un castigo que si bien la industria que más se castigaría si se llega a cumplir esto de los aranceles es la industria automotriz. Sí. Pero aquí en México, las empresas más fuertes de Estados Unidos, Ford, General Motors, Stellantis, pues lo que va a pasar es que pues, estás poniendo un castigo a lo mismo que tienes que llevar de regreso. Sí. Entonces un disparo en el pie. Sí. Y que quizás sí sea yo antes lo veía, por ejemplo, lo del construir su megamuro. Se me hacía un capricho. Ahora yo siento que ya está pensando un poquito más con todo lo que pasó en el periodo anterior con Joe Biden. Decir, ¿sabes qué? Estuviste haciendo las cosas de la patada y nos vas a estar hundiendo. Entonces hay que castigar un poquito a México. Sí, y creo que de todas las personas, justo mencionábamos lo afortunados que somos de tener a Estados Unidos como vecino, me gusta decir, ¿no? Sí. Creo que
yo, Chris, sí considero que es el presidente más importante del mundo, ¿no? El que sea el presidente de Estados Unidos, Sí. el poder que tiene, la economía, el impacto. Creo que Trump es una persona que, además de saber cómo manejar las cosas y el poder, y cada quien tiene sus formas, sí creo que justo como mencionábamos, a ver, la moneda no solo tiene pues estos dos lados, qué cosas trae a favor, qué cosas no. Por ejemplo, el tema también que mencionaba de, tú traes el narcotráfico, traes un chorro de cosas, Sí, es como, yo te puedo mandar drones y yo puedo atacar a las cabezas de todos los carteles, ¿no? y eso ya es una invasión, ya te está yendo a un Sí. tema más... Wow, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Pero eso, de hecho, eso no partió de Trump. Fueron los mismos republicanos en el Sí. Congreso los que empezaron a decir eso. Oye, esto podríamos ya considerarlo como terrorismo. Y si es terrorismo, yo me puedo Meto meter mano. Ujú. a tu país. claro, Pero tampoco vayamos tan lejos. O sea, no se llevaron al Mayo de nuestro país. Ujú. O sea, eso ya Además- lo hicieron y no tuvieron, en teoría, digo, así como lo estamos pensando o como lo están pintando ahorita de que se mete el ejército y se los lleven, no lo hicieron. sí, De Sí, repente ¿no? lo llevaron en una avioneta y ya estaba en Estados Unidos. Sí, claro. O sea, sí. y además México no es el único país que ha estado contrabandeando cualquier cosa en Estados Unidos, que sí, estamos pegados y sí, la delincuencia, pero realmente lo dice la canción de Molotov, ¿no? ¿Quiénes son nuestros principales consumidores? Exactamente ellos. Sí. Es algo Sí. que ellos no han podido controlar, sino ellos mismos están procurándolos ya una vez que están en el vicio. Entonces, a ver, ahí no estás cortando el problema de raíz. Claro. claro. Simplemente le estás dando por su lado y lo mantienes. Y nos que es lo señalan peor. de culpables, y ¿no? nos señalan de culpables, Sí. exactamente. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo a lo que la gente te pregunta en tus En redes TikTok. sociales, ¿qué son las cuestiones que crees que les pueden estar preocupando más precisamente para este año en términos fiscales y en términos de impuestos? Pues todo el mundo pregunta, creo que justo el tema de hubo 2 elecciones, las cosas pueden cambiar y también olvidé mencionar que pues claro que todo esto que estamos hablando de Trump en el poder, pues son todas las cosas que podemos especular y las ideas que nos podemos dar con todo lo que ha hecho Trump, ¿no? Ujú. Sin embargo, sabemos que todavía no está en el poder y pues los números, las cosas, el dólar, todo es volátil, todo puede ir evolucionando, ¿no? Creo que la gente que ve TikTok, que ve redes sociales, que a lo mejor y no tiene el tiempo o el interés de meterse a revisar todos los días las noticias, de leer todos los documentos, todo lo que puedes acceder gracias al internet, lo que buscan es justo cómo me afecta a mí. A mí no me interesa tanto que me digas, no, Trump y los países y los inversionistas y el Tratado de Libre Comercio. No, ni sé quién está en el Tratado de Libre Comercio. Yo, Juanito, ¿qué onda, no? Entonces, sí creo, lo que yo siempre apoyo mucho es, me pueden mandar sus dudas, pueden hablar con sus propios contadores, ya que existe mucha gente que se acerca y me dice, oye, yo tengo un negocio aquí en México, no tengo nada que ver con Estados Unidos, salgo yo lastimado, ¿qué hago con mi negocio, no? Ujú. Sí creo que es importante reconocer que el mundo está conectado, como mencionábamos, Estados Unidos va de la mano con México, a lo mejor y tú no tienes un negocio de un taller de coches, tú no haces las piezas, tú no las exportas, ¿no? Pero al final del día, a lo mejor y los productos que tú estás usando, Te van a enriquecer. sí, a lo mejor y te van a empezar a salir más caros, porque a lo mejor y vienen de allá y tú no lo sabes, ¿no? Ujú. Desde todos los productos que consumimos, por ejemplo, aquí que digo, ok, ¿qué traemos? Desde los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, todos ese tipo de cosas que mencionábamos de, ok, va a subir el precio, va a subir la inflación, Canasta básica, la canasta básica, gasolinas. gasolina, O sea, todo, ¿no? O sea, realmente, y es que ese es el problema, o sea, por ejemplo, ahorita lo que decías, 2 personas te preguntan, ¿a mí en qué me afecta? Pues realmente nos afecta por todas partes. Por todas. Por todas donde lo veamos nos pega. Sí, sube el salario mínimo, ok, pues también sube la canasta básica, sube la gasolina. Y en realidad también a cuántas personas les afecta el que sube el salario mínimo, porque no son tantas, creo que son 8 millones, 9 millones los que realmente ganan salario Sí, mínimo. no todos. Exacto, esos son muy pocos. Porque Sí. es como de repente alguien cualquiera te puede argumentar, no, es que no viste, subió el salario mínimo, 12%. No ganas el salario mínimo. Claro, ¿A ti en qué te afecta o en qué te beneficia? sí, Absolutamente nada. sí. Se invalida por ese lado. Pero creo que sí es importante y que bueno, que fomentes a nutrirnos de información, porque es real. Mucha gente no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando. De repente dicen, no, va a estar bien cañón el siguiente año.
¿O por qué? Sí. No, pues es que ganó Trump. Sí, güey, pero que Donald Trump ya ganó Ya fue presidente. ya fue ¿no? presidente, ya tuvo sus añitos de presidente. De alguna aquí manera sigo. ya sabes, o sea, por ejemplo, creo que era mucho más complicado el primer periodo que Sí. estuvo porque no sabías qué iba a pasar. Claro. ¿No? Y además, si tú veías las personas que estaban a su alrededor, era gente, ahí sí traía gente terrible. Sí, su equipo estaba horrible. Traía un equipo de gente muy rara, empezando por que era, creo que su jefe de prensa. de staff, que era Steve Bannon, que era una persona súper ultraderecha y de unos pensamientos bien raros. Bien, sí. Pero ahora trae un gabinete bien interesante, empezando por gente como Elon Musk, como Ramaswamy y varias personas que ha metido ahí, que apunta a buscar algo mucho más neutro y realmente a hacer algo positivo en cuestiones de trabajo. Pero fíjate ahorita, Chris, que comentabas, o sea, y pasa, o sea, con el términos de política, y esto de alguna manera lo termina haciendo, pero el problema es que de repente se hace todo tan complicado o tan sucio que toda la gente no quiere saber de política o no quiere saber de estas cosas. Y al final le dejas a los políticos a que hagan y deshagan lo que quieran. Y también un tema de lo que decías ahorita es hay un montón de información y creo que a veces ahora termina siendo lo problemático que haya tanta información disponible porque la gente se confunde fácilmente y a veces se va por lo más sencillo. Uh-huh. Obviamente tú estás usando estas mismas redes, pero el problema es que tú en la forma que lo estás haciendo mucho más académico, mucho más basado en cuestiones técnicas, en cuestiones, digamos, de estudio, hay por una persona como tú que hace las cosas así, hay probablemente 100 que hacen las cosas con las patas. Claro. Y el problema es que muchas veces la gente se termina desinformando, ¿no? De mala fe, porque entonces de repente ya están todos diciendo, no, que Ricardo Salinas pague lo que debe y los impuestos y es evasor. Si fuera evasor ya estaría en la cárcel. Sí. O sea, él está bajo ciertas circunstancias en donde está peleando una situación y mientras no se lo pueden comprobar de otra forma, por la razón que sea, incluso a veces, es que los políticos se hacen tontos porque muchas veces lo que hablábamos de la complejidad que es nuestro sistema tributario, es en donde ellos mismos lo saben porque lo hacen tan complicado que también a veces ahí es donde sacan ellos raja porque saben por dónde se van a zafar y a dónde le van a ayudar a los que ellos quieran. Sí. Uh-huh. Cuando los otros los encuentran, los que no les caen bien, ya no les gusta. Entonces, si tú puedes estar peleando una circunstancia y haciéndola o deteniéndola durante un tiempo hasta que a lo más que puedas, ya sea para pagar o no pagar, no te hace alguien que no esté pagando impuestos. Estás tú en tu derecho de poder pelear una circunstancia, ¿no? Y de repente ese es el problema, que nos peleamos con la gente que genera, o sea, ¿no? O sea, a final de cuentas son empleos, empresas que están funcionando y que le dan empleo a mucha gente, pero también es un poco eso donde luego castigamos, y lo malo es eso, porque es como muy fácil. Ahora Ricardo Monreal salía a decir que se necesitaba una reforma de alto calado fiscal y no sé qué. Sí, ¿para qué? Para redistribuir el dinero. Dinero. El que se va y viaja en helicóptero para andar en la Ciudad de México, hijo, son unos descarados. Sí, y así son todos. ¿No? O sea, ¿de qué estás hablando? Tú, o sea, estás criticando gente que a final de cuentas está poniendo y estás peor. Está invirtiendo su propio dinero y lo está poniendo en riesgo contra personas que han vivido del erario público durante toda su vida. Zánganos del gobierno. Y de ahí han sacado provecho en términos de lo que está pasando. Entonces, que debemos apresurarnos o debemos hacer algo previniendo todo este tema de las de estas tarifas arancelarias. ¿Qué creen que debería de prever la gente precisamente para este año que viene? ¿Qué les recomendarían? ¿Cuál sería la recomendación en términos de negocios, términos fiscales? Creo que si tienes un negocio y, por ejemplo, en este tema de ya nos advirtieron, ¿no? ¿Qué pasa si mi negocio depende de importaciones? ¿Qué pasa si yo puedo estar involucrado ahí un poco? Creo que es cuestión de siempre seguir analizando, nunca quedarse donde estás parado actualmente. Creo que yo los invitaría a, ¿sabes qué? Vamos a analizar
¿qué otros proveedores puedes tener, no? ¿Qué pasa con todas las otras alternativas que puedes a lo mejor y cambiar, evolucionar para no verte afectado, ¿no? Porque al final del día, lo que siempre decimos, ¿qué tanto te suben a ti la materia prima, la obra de mano, te ponen aranceles, te ponen impuestos? Y tú dices, ok, no voy a terminar vendiendo mi presupuesto, Sí, claro. perdón, mi producto a algo que sea Sí. de, oye, no, pues nadie te lo va a comprar, ¿no? También todo el tema de las industrias locales, ¿no? Lo que está aquí, la verdad es que existen, como mencionabas, algunos aranceles que a lo mejor ya hasta están terminando buscando proteger a todos los fabricantes estadounidenses al encarecer todos estos productos, ¿no? Creo que, ¿qué pasa con todas las personas que están trabajando desde allá y que dicen, ok, de esta forma seguimos teniendo la oportunidad de tener este trabajo, seguimos teniendo esta seguridad, esta comodidad, pero del otro lado de la moneda acá, ok, ¿va a subir el dólar? ¿No va a subir? ¿Qué tanto va a impactarnos, no? Creo que mi mejor consejo que puedo siempre invitar a las personas cercanas con las que platico estos temas es nunca, lo que mencionabas, o sea, nunca dejarles el poder a la ignorancia, siempre estar muy de la mano. Sé que a veces a lo mejor y con las personas que te rodeas, chance y tú no tuviste la oportunidad de leer, de revisar las noticias, pero a lo mejor y la persona que está al lado sí, ¿no? Entonces te puede incitar a decir, a mí me encanta que mi papá siempre me platique este tipo de cosas de, Trump dijo esto, oye, pasó esto, oye, la economía en tal, oye, la guerra que está por acá, ¿no? Entonces, que sigas teniendo este tipo de pláticas con todas las personas que están cercanas, porque conozco gente, por ejemplo, gente en el trabajo que me dice, yo no sé nada de política porque siempre terminan haciendo lo que ellos quieren. Sí. Ok, pero, Entonces no me meto. pero tú ¿qué Sí. quieres hacer con esa información? Es que es un Tú, conformismo. sí, también al final del día creo que puede ser eso. Te digo que yo creo que eso lo hacen adrede de los políticos. Sí, Porque la gente se termina saliendo y les dejan el camino libre para que hagan lo que quieran. sí, Ujú. sí. Y también estar muy al pendiente de justo el tema de las expectativas en 2025, de vamos a tener esta presidenta, vamos a tener este presidente en Estados Unidos, van a trabajar juntos, se van a juntar, por ejemplo, en el 2026, vamos a revisar el Tratado de Libre Comercio, los 3 países, porque Trump dijo, por ejemplo, oigan, yo quiero cambiar unas cosas, quiero revisar algo, no me late, hay cosas que no estoy de acuerdo. Y Canadá nada está así como de, ¿qué onda? Sí, Canadá. Canadá, no. Canadá se los enoja. Y Canadá- Algunos ministros se enojan cuando los comparan con México Sí, y no, se defienden. Se pasó de lanza. Pero fíjate, que fue el ya- de Ontario, ¿no? Si mal Aparte recuerdo. creo que en este momento, a mi gusto, tiene más las de perder Canadá que México. Ujú. Totalmente. De entrada con el Es que- primer ministro que tienen, Con Justin porque Trudeau. justo el primer ministro que tienen ahorita era lo mismo en cuestión de ideología que lo que estaba con Joe Biden. Entonces a Trump obviamente no es santo No de su van a devoción, comparar. además de que ya va de salida. Sí. Y además, el Canadá literalmente está rodeado, bueno, está fronterizo por los dos lados con Estados Unidos. O sea, no tiene opción. Sí, tampoco. No, ni privilegiado geográficamente no es. Sí, y yo creo que estratégicamente México es más importante por donde lo veas, porque al final de cuentas también al estar más hacia el Ecuador, Sí. pues te da o sea, pues si de repente entras en Canadá en Canadá no le va a invierno, mandar puedes aguacates. exacto, no puedes producir un montón de cosas y México sí te da esa posibilidad Sí, tenemos esa. de complementar ecosistemas y circunstancias diferentes en donde es mucho más sencillo, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí sí creo que ahí sí tenemos las de ganar. Sí. Y aparte, digo, creo que tiene mucho que ver lo político, porque Justin Trudeau es como ver la misma ideología de Biden que a Trump no le gusta. Entonces lo está viendo, yo creo que ya por compromiso, pero ya sabe que ya se va. Sí. Y si alguien dice, oye, a ver, aviéntame unos números, justo el tema del TEMEC, yo también pienso que un poquito me imagino como Estados Unidos y México como agarrados de la mano y como que Canadá ahí intentando ser parte, porque creo que México, hablando solamente de números, exporta más de 593,000 millones de dólares anuales a Estados Unidos gracias a este tratado. Canadá solamente 18,000 millones. Entonces la diferencia entre estos dos números es abismal, Sí, es gigante, cañón. ¿no? Es como un Canadá, lo estás haciendo bien desde allá atrás, quédate ahí echando Sí, porras. realmente Canadá no figura en el TEMEC. Exacto. Al contrario, ¿no? El año pasado o hace 2 años fue que empezaron a cerrar fronteras a toda la gente que estaba yendo a... Digo, lo hacían de manera ilegal, pero se puso muy restrictivo, incluso ya más consciente de cómo ir a cómo dar becas y oportunidades de trabajo legal. Ujú. Ya se puso un poquito más restrictivo. Pero de ahí en fuera, Canadá
no aporta mucho. Sí. O sea, sí, México sí lo saca a pasear en cuestión de qué es lo que hacen de negociaciones México y Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Digamos, dentro de esta situación, creo que una de las cuestiones que sí pasa, y aquí, digamos, la única situación que también me preocupa un tanto es, creo que a final del día, Trump tiene la sartén por el mango. Uh-huh. Sí me gusta, que creo que sí tiene como claro qué son las cosas que quiere definir. O sea, sinceramente no creo que sean locuras, creo que son cosas que se necesitan hacer. Pero me preocupa la parte ideológica de nuestro gobierno que pueda ponerse por enfrente de los intereses económicos. Ahorita la política va a vencer, ahorita la política está venciendo la economía aquí en México. El tema de los ideales, el tema de compartir maneras de pensar con China y estar pensando en mándame todas las toneladas de basura que quieras, aquí te las voy a recibir. ¿Sabes qué? Me voy a alinear y quiero seguir haciendo mis negocios con Estados Unidos. Entonces es importante que justo México deje de verlo como que te está obligando, porque como tal no lo está haciendo. Simplemente lo dejó un poquito al aire como una recomendación de, oye, deberías de solucionar todos esos temas. Pero, no sé, ¿tú qué opinas, Juan? Bueno, aquí la preocupación sería en el término de si esto, y en un momento dado, lo empiezan a ver más por la parte de ideología que por la parte económica, ¿no? Entonces esa sería la única circunstancia que pudiera ser a considerar, porque pues a lo mejor entonces a qué le vas a dar prioridad, ¿no? Pues sí, ver qué te conviene más. Bueno, creo que estaría de sobra decir qué te conviene más. Creo que es obvio que nos conviene estar bien con Estados Unidos por donde lo veamos. Entonces, creo que sería bueno empezar a limitar un poco esas relaciones de aquel lado izquierdo del mundo. Ok. Así lo dejaré. La izquierda. Jeje. No sé por qué tuve un déjà vu. No lo sé. Que ya he platicado de esto. Sí. ¿Qué opinas, Chris? ¿Tú, Chris? Pues creo que sí, lo que podemos invitar a nuestro gobierno y a todas las personas que nos interesa mucho este tema, claro, claro que es el tener las mejores relaciones con Estados Unidos, hacer nuestra parte desde nuestra chamba, apoyar desde siendo, a lo mejor y muchas veces creo que lo que más pasa es que como ciudadano te sientes sin voz, a veces sin a lo mejor acción que puedas hacer para de decir, ok, están hablando de narcotráfico, están hablando de migrantes, ¿no? De, ok, yo no me voy a ir a Estados Unidos ilegalmente, ok, yo no estoy metido en ese tema. Como ciudadano, puedo hacer algo o no puedo hacerlo, pues para apoyar a mi país. Creo que algo que nos reconoce mucho a todos los mexicanos es el amor que le tenemos a nuestro país, sin importar que nos enojemos, que sea como una relación tóxica a veces. Nos vaya mal en la economía, en la salud, en todos los aspectos, ¿eh? Nos va, pero lo defendemos, y aquí claro. estamos, felices a veces, ¿no? Pero creo que yo quiero tener esperanza que las cosas van a mejorar. Sí siento que además de que Trump va a estar pues muy al tiro con nuestra presidenta y va a estar muy al pendiente y va a estar diciendo por aquí no, por acá sí. Creo que también ella, espero de todo corazón que esté rodeada de personas que la apoyen para cumplir con todas las amenazas que nos puede brindar este país y cómo nos puede perjudicar y cómo utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Y que esté abierta al diálogo, porque yo me acuerdo que el gobierno anterior era tan impositivo, tan es mi capricho y no oigo, que nos privó de muchas cosas y que se hicieron al antojo. Entonces creo que es tener esa apertura, que al parecer desde mi punto de vista actualmente la presidenta sí tiene un poquito más de tacto en ese aspecto. ¿Querés? Poquito más que el señor, sí. No lo sé. Lo averiguaremos. Tengo mis dudas. Y muchas Pero pruebas. Justo lo que decía Chris, o sea, sí creo que una de las cuestiones más importantes va a ser, a final de cuentas, quién va a ser quien negocie por parte de
nuestro país, porque ahí creo que es donde va a estar como mucho el detalle, ¿no? En realmente quiénes son las personas de parte de nuestro país que van a estar negociando y Va a bajo ser qué Ebrard. circunstancias. De entrada va a ser Ebrard. Pues sí, nada más que el problema con Ebrard es que si bien ha resuelto muchas veces problemas en los que se metía el gobierno, pues también a final de cuentas no ha terminado, nunca le han dado la oportunidad de realmente hacer lo que él considere que sea lo correcto, porque Sí. siempre ha tenido que ceder ante circunstancias y desafortunadamente no sé si veo una diferencia en cuestión de la forma de llevar las cosas de este gobierno respecto al anterior, que ese sería el problema, ¿no? ¿Qué tanto te deslindas o qué tanto tienes una visión hasta más pragmática de estas circunstancias pensando en el bien que puedes lograr de ponerte de acuerdo pues con tu principal socio comercial? Claro. Sí. Entonces creo que va a depender mucho de esta parte de las negociaciones. Pero bueno, creo que más o menos podemos cerrar. Como ven, algo que se haya quedado en el tintero. Pues creo que cubrimos los temas más importantes. Digo, no entramos a tanto a detalle en cómo viene el paquete económico para el siguiente año. Digo, hablamos de los temas un poquito más generales y los que más saltan a simple vista. Digo, no nos metimos en sector salud porque pues desconocemos un poquito más en ese aspecto. Nuestra expertise va más al área financiera, tributaria y administrativa. Pero estar alerta, lo mismo que comentaba Chris, estar informándonos, estar buscando algún tipo de solución, que si bien no tenemos un impacto a nivel nación, pero tenemos un impacto en nuestra persona y en nuestros círculos más cercanos, para que si tanto en lo individual como en lo colectivo o una empresa puedas empezar a tú analizar y poder dar una solución en caso de haber alguna problemática, no quedarse nada más ahí de brazos cruzados. Y también un poco lo que mencionaban de el cuidar mucho la calidad de lo que leemos y de lo que escuchamos, puesto que hoy en día tú puedes hacerte una cuenta en cualquier red social y subir lo que tú quieras subir. Creo que es bien importante darse cuenta a las personas que terminas siguiendo en redes sociales. Hoy en día que el teléfono es nuestro noticiero, nuestro periódico, para todo tipo de edades, principalmente los jóvenes. Cuidar mucho los perfiles que sigues y el poder que la información que van a estar compartiendo te van a representar a ti, ¿no? Claro. Porque pues sí, justo a lo mejor y un noticiero, un expertise del tema, va a haber filtros, va a haber un guión, va a haber una investigación antes de ponerlo en la televisión, pero pues sí, también tú solito puedes tener este filtro de ti mismo, puedes cuidar y puedes animarte a preguntar, a comentar en todo lo que veas y resolver tus dudas, ¿no? Y creo que con entender el tema y estar un poquito del otro lado, con escuchar este tipo de contenido, este tipo de podcasts que están hoy en día, a lo mejor, claro que es sano escuchar también un poquito de cotorreo, de risa, ¿no? Pero creo que si te tomaste el tiempo de escuchar algo así, de preocuparte por el país, por tu negocio, por la economía, por Estados Unidos, por todo lo que mencionamos, pues ya estás del otro lado, ¿no? Claro, y fíjate que viene en la línea de lo que estás diciendo, incluso creo que una de las cosas que también la gente debería ser más cuidadosa es en lo que comparte. Totalmente. Sí. Es una responsabilidad tanto del que lo informa como el que de quien lo consume. Sí. El problema es que se pierden mucho ahí en ese huequito. Pues sí, y el problema es eso, al no tener costo el estar difundiendo noticias falsas y cuestiones que no sean reales o no están avaladas de alguna manera, pues es muy sencillo, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan de alguna vez que se había hablado y decía, no me acuerdo cuál era creo que desde los correos electrónicos, pero luego incluso en redes sociales que se hablaba de que te cobraran por publicar. ¿Neta? Sí, se corrió el rumor. Para limitar el... Pues bueno, pues si ya te cuestan, no cualquiera va a estar poniendo cosas, ¿no? Ya me voy a hacer mi cuenta para no contradecir lo que dice Chris en sus TikToks. Sí, digo, son unas por otras, ese es un poco a veces el problema, ¿no? O sea, sí. Tanta libertad y tanta circunstancia y a veces tanta flojera de revisar qué sirve y qué no, que pues ahí es donde terminamos perdiendo muchas veces. Pero bueno, este fue Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Chris, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que luego quieras participar en otro
episodio con nosotros. Creo que hay muchos temas que podíamos Cañón. platicar, entonces queda la invitación abierta. Hombre, con todo el gusto del mundo. Excelente. Voy a hacer que hagan TikToks también. Muy bien, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.